Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco afirma: la Virgen es la puerta del corazón de Dios, exigente pero abierto a todos. El cuerpo de los cristianos es esencial en la comunión con Dios, afirma Francisco. Y exhortó a seminaristas a edificar su vocación sobre estas columnas. Además afirma: Dios sana nuestros recuerdos heridos, ungiéndolos con esperanza. El Papa Emérito Benedicto XVI responde críticas a su ensayo sobre Iglesia y la crisis de abusos sexuales. Organizaciones no gubernamentales millonarias financian medios para atacar Movimiento Pro Vida y Pro Familia. Y por último, lanzan campaña de oración por próximo estreno de película Pro Vida on Planet en México. Estas noticias y otras más usted las conocerá enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Como cada semana, queridos amigos, es un gusto, un privilegio saludarles a través de la radio y acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Hola, Marisita. Hola, Robertito. ¿Lista para informar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Con ánimo? ¿Con alegría? Pues un poco triste por las malas noticias. ¿Cuáles? Pero ¿Cuáles? pues bueno, Ahora, ¿cuáles? Ay, qué horror, por malas noticias. A ver, bueno, pues vamos a darle, a ver si tenemos nuevas noticias también. Comenzamos con noticias de Europa, de Oriente y de la sede apostólica. Sea usted bienvenido a la información. Francisco, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, animó a pedir ayuda a la Virgen María para conseguir la salvación, ya que a ella también se le conoce como puerta del cielo, porque ella es la puerta del corazón de Dios, exigente pero abierto a todos. Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco comentó el pasaje del Evangelio en el que se le pregunta por cuántas personas se salvarán. Jesús le da la vuelta a la pregunta, que se centra en la cantidad, son pocos, y coloca la respuesta sobre el plano de la responsabilidad, invitándonos a utilizar bien el tiempo presente. Por eso dice: esfuércense de entrar por la puerta estrecha, porque muchos intentarán entrar pero no lo conseguirán, explicó el Papa Francisco. El Papa Francisco afirmó que el cuerpo de los cristianos es esencial para poder vivir la comunión con Dios y con los demás. El cuerpo de los creyentes, dijo, no es un accesorio extraño a la vida de la fe, sino que es un hecho para vivir la comunión con Dios y con los demás, para manifestar la belleza de ser hijos creados a imagen y semejanza del Padre, señaló durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano el pasado miércoles 28 de agosto. Dedicó su catequesis a reflexionar sobre cómo San Pedro asumió el papel de principal testigo de Cristo resucitado, anunciando el Evangelio en el pórtico de Salomón del Templo de Jerusalén, al igual que había hecho Jesús. Tras el rezo del Ángelus, el Santo Padre saludó a los diversos grupos de peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro. Entre ellos se encontraban numerosos seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano, en donde residen los seminaristas y sacerdotes de Estados Unidos que estudian en Roma. Dirigiéndose a ellos, el Papa Francisco les exhortó a poner su empeño espiritual en la fidelidad a Cristo, al Evangelio y al magisterio de la Iglesia. Sin construir sobre estas columnas será imposible edificar de verdad vuestra vocación, aseguró el Papa Francisco.
En más noticias, el Papa animó a la Iglesia Metodista y Valdense a que, como discípulos de Cristo, ofrezcan junto a la Iglesia Católica respuestas comunes a los sufrimientos que afligen a tantas personas, especialmente a los más pobres y débiles, promoviendo así la justicia y la paz. Francisco ha enviado un mensaje a las iglesias Metodista y Valdense con motivo de la apertura anual de su sínodo que comenzó el 25 de agosto y que se desarrolló en Torre Pellice, Turín, Italia. El Papa aprovechó el inicio del sínodo de la Unión de las Iglesias Metodista y Valdenses para expresarles su cercanía fraterna y la de toda la Iglesia Católica. El Papa Francisco aseguró a través de su cuenta oficial en Twitter @pontifex_es que Dios se acuerda de nosotros, sana nuestros recuerdos heridos, ungiéndolos con esperanza. El Santo Padre continuó su mensaje señalando que Dios está cerca de nosotros para levantarnos desde dentro, que Él nos ayuda a ser constructores de bien, consoladores de corazones, expresó. El Santo Padre tiene 9 cuentas oficiales en Twitter para 9 idiomas diferentes: español, inglés, francés, alemán, portugués, polaco, italiano, latín y árabe. Entre las 9 cuentas, el Papa Francisco suma más de 48 millones de seguidores en Twitter. En un comunicado difundido por el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, el lunes 26 de agosto, se expresa que el Santo Padre recibió con alegría la noticia de la iniciativa por la creación de una comisión de estudio para la aplicación de los objetivos del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, firmado por el pontífice y el gran imán de Al-Azhar el pasado mes de febrero en los Emiratos Árabes Unidos. En el documento se reclama a los líderes religiosos y políticos que se comprometan seriamente en la difusión de la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz, con el fin de poner fin a las guerras, a los conflictos, a la degradación del medio ambiente y a la decadencia natural y moral que se sufre actualmente en el mundo. El Santo Padre llegará a África como un profeta y apóstol de la paz y la esperanza, afirmó el padre Fulgence Racine-Payassi, superior providencial de las jesuitas en Madagascar, uno de los 3 países que visitará el Santo Padre. No puedo esperar para ver el entusiasmo de la gente durante esta visita del profeta y apóstol de la paz y la esperanza, afirmó el sacerdote a la agencia informativa ASI África. El Papa Francisco comenzará su nuevo viaje apostólico a África visitando Mozambique el 4 de septiembre, luego llegará a Madagascar el 6 de septiembre y completará su visita con Mauricio el 9 de septiembre. Regresará a Roma desde Madagascar el 10 de septiembre. Los 3 países han sufrido tragedias que los han privado de la paz y dejado a los ciudadanos sin esperanza. En otras noticias, le informo que el Papa Benedicto XVI ha respondido a las críticas sobre su ensayo dedicado a la crisis de abusos, diciendo que muchas de las reacciones han confirmado su tesis central, que es la apostasía y el alejamiento de la fe, lo que se ubica en el corazón de la crisis, al ni siquiera mencionar a Dios en la crítica a su ensayo. En una breve declaración en reacción a las críticas publicadas en la revista alemana Herder Correspondenz, Benedicto XVI advierte un déficit general en las reacciones a su ensayo, indicando que en gran medida no entendieron el punto del mismo. Publicado en abril, recordemos, el ensayo de Benedicto XVI describió el impacto que tuvo la revolución sexual, así como el colapso de la teología moral en la década de 1960. Benedicto XVI sugirió cómo debería responder la Iglesia, reconociendo en principio que solo la obediencia y el amor a nuestro Señor Jesucristo pueden señalar el camino. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, invitó a los cristianos a profundizar más en la liturgia para introducirse más en el misterio pascual, ofrecer la vida al servicio de los hermanos y dejarse atraer por la santidad de Dios.
En una carta enviada al presidente del Centro de Acción Litúrgica de Italia, Monseñor Claudio Maniago, con motivo de la Semana Litúrgica Nacional que se celebró desde el lunes al jueves, el cardenal transmitió el deseo del Papa Francisco de que las celebraciones y de las reflexiones de la semana madure la conciencia de que la liturgia es un lugar privilegiado en el que la santidad de Dios nos atrae a Él con su belleza, con su verdad y con su bondad. En noticias de China, le informo que Monseñor Antonio Yao Xun, de 54 años, fue el primer obispo nombrado en China después del acuerdo entre la Santa Sede y Pekín. Será titular de la diócesis de Jining, también conocida como Ulancap, situada en la región china de Mongolia Interior. Según recoge la agencia Asia News, la ceremonia de consagración se celebró en la Catedral de Jining. En un comunicado emitido el 27 de agosto por el Vaticano, el director de la sala de prensa, Matteo Bruni, confirmó que su excelencia Monseñor Antonio Yao Xun, consagrado obispo de Jining Ulanchabu en Mongolia Interior, ha recibido el mandato pontificio, como también lo declaró el obispo ordenante durante la celebración del 26 de agosto de 2019. El patriarca de la Iglesia Católica Siria, Monseñor Ignaz Joseph III Younan, restableció oficialmente una archiparquía y a su arzobispo para proveer nuevamente cuidado pastoral al clero y a los cristianos que radican en la región de Kurdistán, en el norte de Irak, a donde llegaron en el 2014 huyendo del Estado Islámico. El patriarca celebró una misa en la Catedral de la Reina de la Paz en Erbil para celebrar la asunción del nuevo obispo de archiparquía de Hadid Erbil y el resto de la región de Kurdistán, el arzobispo siriaco católico Monseñor Natanael Nizar Seman. Hasta aquí la primera parte de nuestro contenido informativo de hoy. Más adelante le daremos a conocer noticias ocurridas en el continente americano y en México. Mientras tanto, escuchemos tu editorial, Roberto, que esta semana nos vas a dar a conocer la Gruta de la Anunciación en esta saga de reliquias. Sí, de las reliquias ya de Jesús, María y José. Pues escuchémosla a continuación, la Gruta de la Anunciación. El Evangelio refiere que al 6º mes de la concepción de Juan el Bautista fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Y agregó: «Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús». El ángel que vino del cielo vio a la Virgen Inmaculada y ella vio al mensajero e intercambiaron miradas y palabras, comentando el mensaje del que como ángel era portador. Esta no fue la primera vez que un ángel ha bajado a la tierra, aunque sí la principal, pues los ángeles que fueron creados para Cristo encuentran fundamento en su razón de ser en la anunciación de la encarnación del Mesías que habría de nacer en nuestro mundo para redimir a la humanidad caída. El profeta Daniel narra con las siguientes palabras su visión de la aparición de un ángel. Su cuerpo era como de crisólito, piedra preciosa parecida al topacio, su rostro como el aspecto del relámpago, sus ojos como antorchas de fuego. Y el Evangelio describe al ángel del Señor el día de la resurrección, explicando que su aspecto era como el relámpago. Pero delante de la Virgen María no fueron necesarias esas apariencias, y es posible que a ella el ángel se le apareciese con forma humana, porque habría quedado como oscurecido ante el resplandor de la gracia en el alma de María, pues el esplendor de su alma es mayor que el de todos los ángeles. Así que ella no se turbó y pudo reconocer, incluso, que se trataba de un ángel, aunque él no explicara su naturaleza. En efecto, la interioridad de la Virgen estuvo desde niña y siempre muy cerca de Dios, y todo lo sobrenatural era comprensible por ella, que con sencillez pudo comprender la presencia del ángel. La gracia es Dios, y ella, llena de gracia, es llena de Dios. Y Dios nunca ha llenado de sí mismo a criatura alguna,
como lo hizo con María. La llenó, la inhabitó, se engendró en su seno virginal. El providencial acontecimiento de la Anunciación tuvo lugar en una gruta que formaba parte de la casa paterna de la Virgen María, en Nazaret, al norte de Israel, al sur de Galilea, en las cercanías de los montes del Líbano, a 10 kilómetros del monte Tabor y a 23 kilómetros del mar de Galilea. Allí mismo, sobre la gruta, se edificó en el año 570 la primigenia iglesia bizantina para marcar y venerar el sitio en el que, tras el sí pronunciado por María, ocurrió la encarnación del Divino Verbo en su seno virginal. Hacia los primeros años del siglo XII, los cruzados construyeron una catedral que luego se dañó por el terremoto de 1170, y aunque se iniciaron reparaciones, ya no concluyeron por la expulsión de los cruzados de Nazaret tras su derrota en la batalla de Jitín. Fue hasta 1620 cuando se restableció la presencia cristiana en Nazaret, gracias a que el emir druso Fakhr ad-Din autorizó a los frailes franciscanos a adquirir las ruinas de la catedral. En 1730, el sultán otomano permitió a los franciscanos construir una nueva iglesia. En 1877 agrandaron la estructura anterior, pero en 1955 fue demolida para construir la actual basílica, proyectada por el arquitecto italiano Giovanni Muzio y construida entre 1959 y 1969, que integró en lo posible los vestigios de las iglesias precedentes. La actual basílica es de 2 plantas, la superior decorada con diversas advocaciones marianas elaboradas en exquisitos mosaicos donados por comunidades de todo el mundo. Conecta por una amplia escalera con la inferior, en la que se encuentra la gruta, con el altar celebrativo al centro y flanqueada por 2 columnas. A todo el conjunto lo cubre una cúpula en forma de lirio invertido que en su interior luce una gran letra M que evidencia por la inicial del nombre de la Virgen que el santuario es de ella. La Basílica de la Anunciación, que fue consagrada por el Papa Paulo VI en 1964, es el santuario cristiano más grande de Medio Oriente. Su fachada, revestida de piedra blanca y rosácea, presenta en grandes letras el texto Verbum caro factum est et habitavit in nobis, o el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, de significado especialísimo por haberse escrito sobre piedra en el sitio donde ocurrió tan providencial acontecimiento. Y hasta aquí la gruta de la Anunciación, muy interesante. Yo estuve ahí. Ajá. Sí. Ahí tenemos Nazaret. un video de la gruta de la Anunciación. Ah, tú lo presentaste en televisión, sí. Si usted quiere verlo, en nuestro sitio vericreer.com. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con una entrevista al padre Jonás Jaime Pedraza, donde nos va a hablar de María Magdalena. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con más. No se vaya. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer. Ya está aquí en los estudios, ya llegó el padre Jonás Jaime Pedraza, con quien tendré el gusto de platicar para que nos presente la figura de Santa María Magdalena, la primera persona que vio a Cristo resucitado. Pero antes que Marisa, que domina el tema de las hagiografías, los santos, las santas, y que ya está ya disponiendo todo para alcanzar también la santidad en su vida,
que nos presente la hagiografía de Santa María Magdalena. Santa María Magdalena era vecina de la ciudad de Magdala en la región de Galilea, razón del apelativo Magdalena. Era hermana de Lázaro, gran amigo de Jesús, a quien hizo el milagro de volverlo a la vida al cabo de 4 días de haber muerto. Algunas fuentes informativas sostienen que de joven fue secuestrada y vendida en el mercado de esclavos, donde la compró un importante capitán romano que luego de varios años se enamoró de ella y le concedió la libertad. Al querer reunirse con sus hermanos Lázaro y Marta en la ciudad de Betania, fue rechazada por los pobladores que la consideraron una mujer contaminada e impura. Al paso de los años conoció a Jesús y dejó todo para seguirlo y hacerse discípula suya. Así pudo finalmente regresar a casa a vivir con sus hermanos. Los evangelios refieren que el Señor expulsó de ella a 7 demonios, que se dedicó a servir a Jesús y a los discípulos, que se unió al grupo de las santas mujeres que colaboraban con Jesús, que permaneció firme junto a la cruz cuando Jesús murió y que fue la primera en recibir el anuncio de la resurrección. La tradición refiere que partió a Provenza, hoy Francia, junto con sus hermanos Lázaro y Marta, en compañía de Zaqueo, donde juntos evangelizaron la región francesa. Poco antes de su muerte, fue trasladada milagrosamente a la capilla de San Maximino en Borgoña, donde recibió sepultura por el mismo San Maximino. Actualmente sus restos reliquias se encuentran en el convento dominico de Saint Maxime, a donde todos los años acuden centenares de peregrinos a venerar sus reliquias. Su memoria litúrgica se celebra el 22 de julio de cada año. Pues ahí tenemos a Santa María Magdalena. ¿Cómo sabes, Marisa? Sí, claro que sí. ¿Cómo sabes? Oye? Tú también. Sus restos reliquia en Francia. ¿No has ido? No. ¿No vas a ir? Claro, por supuesto que sí. ¿Me llevas? Es mi tocallita. Sí, es cierto, por lo de María. Ya está aquí el padre Jonás Jaime Pedraza. Él es el encargado de la formación de los seminaristas en el seminario de Toluca. Bienvenido, padre. Gracias, Roberto, con el gusto de estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal el seminario de Toluca? ¿Cómo van esos seminaristas? Bien, con la gracia de Dios, ahí van. Es un buen número que tenemos, gracias a Dios. ¿Cuántos? Aproximadamente como 140. Ay, bendito sea Dios. Sin embargo, en todos los grados. Ajá. Pocos son los que perseveran, sin embargo, hay que esperar siempre en el Señor. Bueno, vicerrector entonces el padre Jonás Jaime de este seminario de Toluca. Como que Santa María Magdalena es muy conocida en Europa, bueno, en Francia no se diga, ya vimos por qué, pero como que en México yo busco iglesias dedicadas a ella y casi no hay. Sí, tienes razón, hay un desconocimiento generalizado de la persona y de la obra de esta santa, discípula y apóstol, por voluntad de Jesús. Ajá. Y creo que es muy conveniente conocerla. Ciertamente hay pocos datos bíblicos sobre ella y hay muchas referencias a su persona que se han prestado pues a la mala interpretación sobre quién era y justamente qué relación tuvo con el Señor y con la comunidad naciente, ¿no? Creo que además de ella otros tantos apóstoles desconocemos. Sin embargo, te felicito por este momento, este programa, Gracias, porque se quiere difundir la verdad, ¿no? Sí, claro. Y una verdad que haga crecer más nuestra fe. Sí, además, a partir de este libro, el Código Da Vinci, ¿no?, lleno de mentiras y de falsedades, hay quien ya se ha formado esa imagen, ¿no?, en torno a María Magdalena, y la llaman así, la Magdalena, cuando que es una santa, y es patrona de Francia, y es patrona de Aviñón, ella y su hermana Marta, patronas de Aviñón. Sí, justamente, Roberto. Creo que este libro y unas
películas también que se han prestado a tergiversar, ¿no? Justamente la figura. Creo que la Iglesia necesita recuperar con mucha prudencia los datos, repito, que la misma Biblia nos ofrece. Hay homilías de los Santos Padres, una de ellas de San Gregorio Magno, a propósito de una homilía pascual, donde hace una interpretación pues muy alegórica, y justamente a partir de ahí viene esta tradición de identificarla con la prostituta, o una de las mujeres de mala reputación en el tiempo de Jesús. Sin embargo, lo que sabemos es justamente que es una mujer que en su momento fue oprimida. Esos 7 demonios hablan de una opresión muy grave, una mujer entonces afectada, afligida, oprimida, de una manera indescriptible, sin embargo, por los 7, que significa la densidad del mal en ese sentido, y que al conocer a Jesús es liberada, es curada, entre otras tantas mujeres que después lo acompañaron. O sea, María Magdalena es discípula entre discípulos, hombres, mujeres. Hay que decir esto con mucha claridad. Lo refiere el Evangelio de San Lucas, quienes acompañaban a Jesús, entre ellas Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana, y dice ahí, y otras tantas más que apoyaban con sus bienes. Verdaderas diáconos, servidoras del Señor. La primera mujer en recibir el anuncio de la resurrección de Cristo junto con las otras 2, y luego la primera en verlo resucitado. Así lo refiere San Juan en el Evangelio, que vio a Jesús y no lo reconoció al principio, ¿no? Sí, efectivamente, María busca justamente al Maestro, está en un proceso de duelo y se topa con que no está el cuerpo. O sea, 2 cosas que impactan de una manera muy fuerte su corazón, su persona. Y justamente en este diálogo con el resucitado nos deja ver con claridad San Juan que el encuentro con el Señor es a través de la palabra. Ya no es como históricamente son las relaciones interpersonales, es con la palabra. Por eso dice, no me toques. No es una relación ya meramente histórica. Jesús ha trascendido la historia, está resucitado, y justamente María comienza a dejar de ver el sepulcro. Tuvo que darle la espalda al sepulcro porque Jesús no está ahí. Ah, claro, entró y tuvo que girar y salir porque Jesús ya no está allí. Exacto. Eso es muy importante en la experiencia de ella. Y entonces el amor tan profundo, el amor tan fiel de ella, que era una discípula fiel, era una mujer entregada justamente al servicio de esa comunidad que Jesús formó. Ese amor encontró la plenitud porque ha superado la muerte. No hay amor que no sea pleno, sino está sustentado en la vida, en la resurrección. Para María esto fue realmente el probar la vida eterna, el saborear lo que significa haber seguido a Jesús, haber sido una mujer siempre agradecida con Él. Esos 7 demonios siempre han sido como una cuestión exegética. ¿Qué significa esa posesión o esa opresión del mal en la vida de esta mujer y de tantas mujeres? Yo creo que María siempre vivió agradecida con Él y por lo tanto, Maestro, envíame donde quieras, ¿no? Como apóstol, como evangelizadora, como transmisora de la verdad más grande de la fe, que es la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, ¿qué sentido tendría todo? Parte para Francia, parece ser, así lo refiere una tradición, ¿no? Que lleva el Evangelio a Francia. Vaya. Y además, ella está presente en varios momentos importantísimos, Padre, porque está en la última cena, ¿no? No a la mesa con los
con los 12 de ninguna manera, pero está con la Virgen María en la habitación junto, al menos así lo ve Ana Catalina Emmerich. Y luego al momento ya de la Eucaristía ella no está, pero claro, estuvo junto con la Virgen María cenando la Pascua con el Señor. Sí, sí, no hay ningún obstáculo para pensar eso, ¿no? En realidad las mujeres eran sujetos activos en la organización de la comunidad. Y además de sujetos activos, Jesús les dio un lugar a las mujeres, cosa chocante en su tiempo, por la cultura patriarcal y por ende machista. Jesús reivindica el lugar de las mujeres y María Magdalena tendría que ser la representante, después de la Santísima Virgen, de el lugar que tiene la mujer en el corazón de Jesús y por lo tanto en la iglesia. No hay ninguna inferioridad, no hay ninguna exclusión, por lo tanto. Hay de aquellos que excluyen a las mujeres de lo que es la dinámica eclesial, porque sin las mujeres la iglesia no se sostiene. Sí, pero es falacia, ¿no? Es como para querer ensuciar a la iglesia, decir, como las mujeres no son sacerdotes, en la iglesia son minimizadas. No, bueno, pues la palabra de Dios se encarnó en el seno de una mujer, ¿no? De su madre, la Virgen María. Decíamos, Padre Jonás, que pues es también la gran compañera de la Virgen María, ¿no? Sí, sin duda, todos los discípulos y discípulas encontraron en la Santísima Virgen pues el modelo de fe, de perseverancia, el modelo también de servicio. María Magdalena, junto con otras mujeres, sin duda amaron, respetaron y valoraron a la presencia de María en la vida de ellas y ellas a su vez acompañándola también. Referías hace un momento de la última cena o las cenas que hubiesen hecho Jesús con sus discípulos. Las mujeres justamente hacían eso, compraban las cosas, quizá ordenaban la casa o preparaban esto o aquello. Auténticas servidoras del reino, ¿no? O todo por Jesús, por el reino de Dios. Tienes razón, una cercanía muy estrecha con la Santísima Virgen, ¿no? Todos los discípulos, y entre ellos ella también. Sí, y luego está también ella en el cenáculo, junto con la Virgen María y los apóstoles, el día de Pentecostés, ¿no? En ese acontecimiento de gracia en que el Espíritu Santo los llena de dones y de gracias y de sabiduría, ¿no? ¿Sí estaba ella allí en el Pentecostés? Sí, sin duda, aunque la Biblia no es tan explícita, pero no podemos negar la presencia, la participación de esta comunidad discipular e incluso de los primeros que salieron de Jerusalén, iban también muchas mujeres, no solamente los apóstoles. Recuerda ahí el Evangelio de Lucas, cuando el Señor elige otros 72 discípulos y los envía de dos en dos. No obstaculiza pensar que también había mujeres evangelizando y esparciendo la semilla del reino. Yo estoy convencidísimo de que María Magdalena fue una auténtica evangelizadora en la dirección que el Señor le haya colocado. El Espíritu, como enviaba, ¿no? También como confirmaba. Y por qué no decir, también con los milagros que Dios hacía a través de ellos y de ellas. ¿No? La comunidad de Jesús no es de pirámide, es de pueblo, justamente con roles y carismas diferentes, como dirá San Pablo. Es apóstol al modo como Jesús mismo la designó como tal. Evidentemente no como San Pedro, no como los demás, pero ella recibió un mandato y por lo tanto un envío. Y entonces no podemos quitarle también eso que el Señor Jesús le otorgó. Salieron a predicar y ella también. También Santa María Magdalena. Sí, es muy impresionante toda la obra del inicio de la Iglesia, repito, con apóstoles, discípulos
y discípulas, cómo se fue organizando y cómo el Espíritu Santo sigue animando nuestra iglesia, que es la iglesia de Dios. Hay que decir también, Roberto, si alguien sabe lo que significa la opresión demoníaca, es ella, o supo pues, ¿no? Claro. ¿Cuánto puede hacer en la intercesión de ella por todos y por todas las personas, todas las mujeres que tengan una opresión de este tipo, porque el mal es muy diverso, tiene muchas facetas. Si alguien conoce esto, es ella. Y si alguien puede decirnos lo que significa creer y adherirse a Jesús y amar a Jesús y experimentar la curación, la sanación, la liberación de muchos males, es María Magdalena. Ajá. Es el proceso entonces para reconocer al Señor. Primero es escuchar, o sea, la Biblia, la Sagrada Escritura. Y entonces podemos reconocerlo en nuestra vida. Es garantía de Él. Lo dice en esa teofanía, ¿no? En la transfiguración, que se escucha la voz de Dios, que dice, es mi Hijo amado. Escúchenle. Oye, pero ¿qué pasa? Escúchenle. Pero yo en la Eucaristía primero escuchamos. Ah, la palabra, claro. Esa es la comunión espiritual. Primero recibo su palabra, se abre mi entendimiento como los discípulos de Emaús y lo reconocemos en la fracción del pan. Y después la vida es un acto de reconocimiento de Jesús en todo momento y en toda circunstancia. Pero preguntémonos, ¿escuchamos o no? Santa María Magdalena sí que lo escuchó. Esa es la Le actitud, cambió la vida. la actitud discipular, justamente. Pecadora o lo que haya sido, pero el Señor la arrancó de esa situación de deterioro, de mal, y la insertó en una situación de vida. Que lo puedo escuchar, ¿no? Siempre he dicho algo, escucha a Dios y vivirás. Y tu vida cambiará. Pues con esto nos quedamos. ¿Hasta dónde nos llevó Santa María Magdalena? Escucha a Dios y tu vida cambiará. Muchas gracias, Padre Jonás. Gracias a ti, Robert. Dios te bendiga, bendiga a todos. Sí, por favor, gracias. Dios te pague tu bondad de venir aquí. Pues ahí tenemos a Santa María Magdalena y nos quedamos con estas bendiciones del Padre Jonás Jaime Pedraza y hacemos una pausa para regresar con información de sucesos ocurridos en América y en México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Y continuamos con más de los servicios de Ver y Creer. Ahora para darle a conocer lo acontecido en la semana en América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a las noticias. Comenzamos con noticias de México para informarle que el padre José de Jesús Aguilar hizo un pedido público a nombre del Cabildo de la Catedral Metropolitana para que el presidente de México, López Obrador, brinde su ayuda para las urgentes reparaciones de la histórica catedral. En un videomensaje, el padre Aguilar recordó que años atrás, cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, López Obrador, se mantuvo interesado y preocupado porque este recinto emblemático estuviese funcionando y conservado de la mejor manera. Es por esto que hoy, a través de este medio y en nombre del venerable Cabildo de la Catedral, reconociendo su interés por el arte y la cultura, solicitó su ayuda, dijo el sacerdote.
Al concluir el segundo encuentro nacional de directores de albergues, la Iglesia en México denunció que la Guardia Nacional, recientemente implementada por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, es un muro humano contra los migrantes. En un comunicado leído durante la conferencia de prensa realizada el pasado 28 de agosto, Monseñor José Guadalupe Torres, responsable de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, señaló que los migrantes que ingresan a México con el deseo de llegar a Estados Unidos son detenidos en la frontera sur de México mediante el muro humano de la Guardia Nacional. A aquellos que imploren se les facilite un salvoconducto para poder continuar su camino y son ignorados. También se ven hostigados o extorsionados por agentes de diferentes dependencias o por el crimen organizado, lamentó. En noticias procedentes de Chile, le informo que el pasado 26 de agosto el obispado de Valparaíso comunicó el fallecimiento en extrañas circunstancias del hermano Guillermo Jaime Cabalín, prior del monasterio benedictino de San Benito de Liu Liu. El pasado viernes 23 de agosto, habiendo salido a su caminata semanal, el hermano Guillermo llamó a la comunidad manifestando que se encontraba desorientado y solicitando ayuda. Después de 3 días de intensa búsqueda, fue encontrado su cuerpo en una quebrada de muy difícil acceso, explicó el comunicado. La causa de su deceso será determinada por las pesquisas que realizan las instituciones competentes del Estado. Organizaciones no gubernamentales millonarias y de alcance internacional están financiando a diversos medios de Latinoamérica que lanzaron un proyecto periodístico conjunto para deslegitimar el trabajo de los movimientos pro vida y pro familia del continente, en especial la labor de la Alianza para la Defensa de la Libertad. El proyecto periodístico lleva por nombre Transnacionales de la Fe. Está dirigido por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, basada en Nueva York, y participan 16 medios latinoamericanos. Según indica el sitio web del proyecto, este es una primera serie colaborativa que mapea el crecimiento del poder político evangélico y su agenda fundamentalista en América Latina, alentada por la administración de Donald Trump. En más información le damos a conocer que un equipo encargado de llevar la exitosa película Provida de nombre Unplanned a México lanzó a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería una campaña de oración para su próximo estreno. Se espera que Unplanned, con el título inesperado para América Latina, llegue a México en la segunda mitad de septiembre de este año. La película presenta la vida de Abby Johnson, exdirectora de una clínica de Texas de la multinacional abortista Planned Parenthood y que ahora es una de las más importantes líderes pro vida de Estados Unidos. El equipo que llevará Unplanned a México alentó a rezar por todos los involucrados en la producción y promoción de la película para que Dios les dé resistencia y que pronto pueda ser estrenada en Latinoamérica y en España, que la demanda crezca y la película sea proyectada por los canales adecuados. Monseñor José Antonio Eguren, arzobispo metropolitano de Piura, al norte del Perú, alentó a pedirle a Dios por la protección de nuestros bosques amazónicos frente a los múltiples incendios que afectan los bosques en Brasil y Bolivia. El prelado peruano señaló: todos estamos muy conmovidos por los devastadores incendios que están sucediendo en la Amazonia. Hasta ahora se estima que han sido destruidas 500,000 hectáreas del bosque entre Brasil y Bolivia, y los incendios han empezado a extenderse peligrosamente y eventualmente podrían llegar al Perú. De acuerdo a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, en un informe publicado el 19 de agosto, el 2019 es el año más activo de incendios de esa región desde 2010. En más información le damos a conocer que el obispo emérito de Marajó, en la Amazonia brasileña, Monseñor José Luis Ascona, analizó y señaló que el trabajo de la red eclesial panamazónica se basa en un pensamiento único que es amenazante
para el camino de la sinodalidad y la unidad eclesial de Brasil. Estas críticas fueron negadas por el presidente de la Red Eclesial Panamazónica, el obispo brasileño de 85 años de edad, el cardenal Claudio Hummes, y por su vicepresidente, el obispo austro-brasileño, Monseñor Erwin Krautler, quienes han defendido durante años la ordenación de hombres casados y el sacerdocio femenino. En parte de su mensaje, Monseñor Azcona sostiene que la Red Eclesial Panamazónica actúa en la dirección opuesta a lo solicitado en el documento de la Conferencia de Aparecida, afirmando que actualmente no hay cuidado pastoral conjunto para la Amazonia. Uno de cada 3 niños de Buenos Aires en Argentina tiene problemas para acceder al agua potable y a una alimentación que brinde los nutrientes indispensables para el desarrollo. La conclusión fue presentada en el informe técnico Agua Segura y Alimentación, derechos pendientes de ser garantizados, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires. Otro objetivo de estudio fue localizar las infancias más vulnerables en ese ámbito en el conurbano y explorar sus asimetrías con respecto a sus pares a nivel del promedio nacional urbano. En más noticias de México, le informo que ante la celebración del Día de los Abuelos el pasado 28 de agosto, el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera, destacó que nadie sobra, que todos somos necesarios. En declaraciones recogidas por el periódico pastoral Siglo XXI de la Arquidiócesis de Monterrey, Monseñor Cabrera señaló que en casi todas las parroquias desde hace más de 5 años tienen estas comunidades de hermanos mayores en las que se busca el que se ayuden entre ellos y que se mantengan activos. Gracias a Dios, muchos de ellos tienen todavía mucha fuerza, que pueden enriquecer a la sociedad y hacen mucho bien a la Iglesia, dijo, y agregó, en la pastoral de los hermanos mayores se les ofrece una formación espiritual que los prepare a vivir mejor, pero también a morir dignamente. Alrededor de 200 católicos participaron de una vigilia de oración por el rezo del Santo Rosario en las afueras de un club de heavy metal en el centro de Ottawa, la capital de Canadá, mientras se realizaba una misa satánica negra. El acto blasfemo fue organizado por el Templo Satánico de Ottawa el 17 de agosto en el club nocturno de Coven, al que asistieron cerca de 50 personas. El diario oficial de la Arquidiócesis de Vancouver informó que mientras se realizaba el evento, un grupo de católicos asistió a una misa de reparación y a una posterior jornada de adoración en la Basílica Catedral de Nuestra Señora, mientras que otros 200 se formaron en el lado opuesto de la calle y rodearon la cuadra del club nocturno para dar inicio a la vigilia. Y hasta aquí el recuento de los acontecimientos en América y en México. Usted ha quedado informado. Marisa, vámonos a Roma. Sí. Por piedad, vámonos No, a está Roma. haciendo un calorón tremendo. No importa. Pizzas, pasta, Piazza San Pietro, Piazza Navona, Piazza de la República, las basílicas. Vámonos, Sí. Aunque sea a través de la radio, ¿no? Bueno, así sí, porque está haciendo mucho calor. Bueno, hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español de su santidad el Papa Francisco en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura del apóstol Pedro, que en el pórtico de Salomón realizaba las obras de Jesús, su Maestro. Al mirar su modo de actuar, vemos al mismo Cristo. Pedro, lleno del Espíritu del Señor, pasaba caminando y sin que él hiciera nada, su sombra se convertía en caricia sanadora, efusión de la ternura del resucitado que se inclina sobre enfermos y restituye dignidad, vida y salvación. De este modo,
Dios manifiesta su cercanía y hace que las llagas de sus hijos se conviertan en lugar teológico de la ternura divina. Así se puede decir que todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado. Los enfermos recobran la salud y el mundo proclama la gloria del Padre. Y puesto que el primer apóstol es figura de la Iglesia, su sombra evoca la de la Iglesia, que sobre la tierra pone en pie a sus hijos y los destina a los bienes del cielo, sin temer obedecer a Dios antes que a los hombres. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos de forma constante la fuerza del Espíritu Santo para llevar a todos la presencia amorosa y consoladora del Señor que camina a nuestro lado. Que el Señor los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa. Este es el resumen de la catequesis en lengua española que el Santo Padre nos presentó el pasado miércoles. Y con esto nos vamos, usted ha quedado informado, nosotros muy contentos de haberle servido. Le deseamos una feliz semana, Dios le guarde. Marisa, pásatela bien. Gracias, igual Roberto, y muchas gracias a Roberto Pérez, que fue en los controles operativos. Y lo esperamos en otra emisión más del Pulso del Papa. Nos vemos la próxima semana. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenit y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.